¿Tiene usted la misma sensación de Elliot Abrams? ¿Realmente siente que Trump está perdiendo el control de Venezuela como consecuencia del negocio petrolero? De eso vamos a hablar el día de hoy. Además, por si fuera poco el tránsito de nuestro acontecer, fuertes lluvias y descargas eléctricas azotaron Caracas, Miranda y otros sectores del país, lo que ocasionó, por ejemplo, el desbordamiento del río Guaire. Anoche fue catastrófico nuevamente, al punto en que ya hay un saldo de vidas perdidas como producto de esto. Imágenes impactantes que les presentamos en minutos. Uno de los detenidos por el caso PDVSA Crypto simplemente desapareció. Su defensa y sus familiares no saben nada de él. ¿Y saben qué es lo peor? Que habría sufrido un presunto infarto. Pero ya les cuento más. Y Nora Figuera, junto a la delegación de la Asamblea Nacional 2015, estuvieron de visita por La Guaira para constatar la situación tras el doblete sísmico. Así que acompáñame a repasar las noticias de última hora y te las cuento hoy, domingo 16 de agosto de 2026. Augusto Navarro, en este espacio que lleva por nombre Apolítico, y comenzamos. Todos los días, un altísimo porcentaje de la información que traemos apunta a divulgar datos, denuncias, sucesos acerca de los secuestradores del país, en exponer su psicopatía, la de su accionar, en documentar desmanes que se cometen sin ningún tipo de vergüenza ni remordimiento. Pero en el marco de las recientes liberaciones, me preguntaba yo ayer, ¿qué pasa que poco documentamos a los ejecutores, a los verdugos, a aquellos que sin ningún reparo accionan contra inocentes por órdenes de arriba? O incluso a motu propio, porque están podridos por dentro. Escucha este testimonio, porque esos que frecuentan Miraflores, los ministerios o el hemiciclo de la Asamblea Nacional no son los únicos que deberán responder por múltiples delitos. Entre ellos, severas violaciones a derechos humanos como esta, porque aquí no hay hueso sano. Un año en el Rodeo 1, un lugar que ha sido denunciado por diversas organizaciones y diversos organismos de derechos humanos como un centro de tortura. ¿Cómo es vivir el Rodeo 1? El 5 de agosto del año 2025 llegué a este lugar a eso de las 7 de la noche. Solo te diré que me recibieron diciéndome que este era el infierno y que aquí no venía ni Dios. Tuve alrededor de 45 días esposado y desnudo, me tuve en una celda, en un calabozo, sin derecho a baño, comiendo y tomando un vaso de agua al día, solo porque yo le da la gana. 5 meses sin visita, solicitando por favor, llegué a inventar que mi mamá estaba enferma, que se estaba muriendo, que por favor tuvieran un poquito de clemencia, un poquito de piedad, que quería ver a mi familia, a mis hijos. Y simplemente me decían, ay, el niño lo abandonó la familia, qué triste. Era lo único que te decía. El caso de Leomar Guerra no es una excepción de la regla, más bien es ese dibujo repetido de lo que nuestros presos políticos han estado viviendo y siguen viviendo en cientos de casos. Por eso, y por tantas cosas más, la urgencia que tenemos de que los liberen. Pero repite la escena, al igual que con la ley chantaje, la escuálida ley de amnistía, porque las cifras oficiales no concuerdan con la realidad. Se habló de 130, 131 que se anunciaron el viernes, pero este es el último reporte del Foro Penal en voz de Alfredo Romero. Hola, ¿cómo están? Bueno, a esta hora que son las 5:30 p.m. del sábado, quiero actualizar el número de presos políticos excarcelados que el Foro Penal ha verificado. Y son 73. Todavía no son 131 como se ha dicho, al menos no han sido verificados. Quiero decir que incluso hay personas que se han señalado como que han sido excarceladas, como es el caso de Juan Carlos Marrufo, que no ha sido excarcelado. Juan Carlos es el esposo de María Auxiliadora Delgado Taboski, quien fue ciertamente excarcelada el día de ayer, pero él todavía no se encuentra en Rodeo 1 y eso ha creado pues mucha angustia en los familiares que nos han pedido incluso que indiquemos que todavía no ha sido excarcelado. Del número de personas excarceladas hay 55 hombres y 18 mujeres. Quiero decir que se excarcelaron 24 militares. Sin embargo, quedan 141 militares todavía registrados como presos políticos y quedan pues hasta ahora pues todavía más de 300 personas privadas de libertad por motivos políticos, ya que el número, repito, hasta esta hora es 73. Y es difícil que no
podamos verificar los demás, porque tenemos una lista específica de presos políticos y de esa lista concretamente del Foro Penal solamente se han excarcelado al día de hoy, en este momento, a esta hora, 73 personas. El régimen mintió una vez más para acaparar algunos titulares, para edulcorar su miseria, para prolongar el sufrimiento de millones y con ello la estadía de ellos en el poder. ¿Qué pasa con el resto de los anunciados? Pues seguramente tendremos que esperar pacientemente, como se ha convertido en norma gracias a los hijos del secuestrador, que terminaron, por cierto, superando al padre, pero con creces. Y es que las noticias amargas no terminan aquí. Porque desde la noche de este sábado se reportaron fuertes lluvias en Caracas, lo que provocó anegaciones, el desborde del río Guaire y mucha calamidad en muchas zonas. En La Vega, autoridades confirmaron el fallecimiento de 2 menores de edad. 2 adolescentes, 16 y 17 años, habrían fallecido tras ser arrastrados por las corrientes a causa de las intensas lluvias. De acuerdo con información extraoficial brindada por los vecinos de la zona, los jóvenes fueron hallados sin vida minutos después en el callejón, en el Sinaí. Así estaba la cosa en La Vega. El hecho ocurrió en medio de ese fuerte aguacero, acompañado de descargas eléctricas y de ráfagas de viento, o sea, todo junto y a la vez. Dios mío. Esto que afectó a la Gran Caracas, a Aragua, Carabobo, Portuguesa y también al estado Miranda en sectores de los valles del Tuy como Charallave. Las precipitaciones generaron anegaciones e inundaciones de mucha consideración en vías principales y también en calles secundarias, dificultando el tránsito de zonas como Carapita, Antímano, Ruiz Pineda, Caricuao, La Candelaria, San Bernardino, Petare, diversos tramos incluso de la carretera panamericana, vehículos que fueron arrastrados por las aguas. La situación con respecto al río Guaire de Jacqueline Faría tampoco pintaba nada bien. Asimismo, los ciudadanos reportaron cortes de energía eléctrica y fuertes fluctuaciones en toda la región. Ante esta situación de emergencia, organismos de prevención como Protección Civil y bomberos se mantienen en alerta y están bajo monitoreo constante de las condiciones climáticas y de las comunidades afectadas, dijeron ellos mismos. Y por si fuera poco, señores, la situación de nuestros damnificados, esa gente que sufrió en el doble terremoto, se agrava, porque son personas que duermen en campamentos improvisados que están llevando un nuevo golpe con esto. Así estaba, por ejemplo, el campamento de los residentes de la OPP 10. Hacer así. Esto es ahorita OP10 de la lluvia, todos mojados, perdimos los toldos, muchas carpas, todos los vecinos mojados. Claro, porque arrachote. Toldo. Toda la gente estamos con los niños y todo, de todo lo que se mojó. Esto. ¡Ay, Mike! Haciendo like también. Claro. Y el de también se partió. Mira cómo se partió. Mira cómo se partieron. Y no lo podemos quitar porque se arrancan Se arrancan todos los demás. Todos los habitantes estamos mojados. Ya estamos. Ya, y sin saber cómo vamos a dormir. Y se partió también. Casi todos los toldos se nos partieron. Ahora con niños y todos estamos así. Peor que como estábamos. Pues. Todos estamos mojados. Tratando de recoger lo poco que podamos. No olvidemos que falta mucha ayuda y que debemos seguir velando por tantos hermanos que la están pasando realmente mal. No dejemos de ayudar.
Saltemos ahora a la política. ¿Está realmente Trump perdiendo a Venezuela? Recientemente, Elliot Abrams planteó el riesgo de que Estados Unidos pierda el control de nuestro país si se convierte la transición en un asunto petrolero y de control de minerales en vez de legitimidad democrática. En enero ya había advertido en PBS que sería inmoral que Washington dijera solo queremos petróleo, mientras que ignora a los presos, el exilio y la represión. Pero hay una pregunta que empieza a incomodar cada vez más en Venezuela. ¿La transición va para dónde? ¿Hacia la democracia o hacia la administración nueva del negocio? Porque eso es, en el fondo, lo que está advirtiendo Elliot Abrams. Estados Unidos puede haberle dado un golpe histórico al chavismo con la captura de Nicolás Maduro, y eso, por supuesto, cada uno de los venezolanos de bien lo agradecemos. Pero una cosa es sacar al jefe de la estructura y otra distinta es terminar convalidando a quienes formaron parte de esta misma estructura porque ahora resultan útiles para garantizar el petróleo para los contratos, la migración y la estabilidad. Y ahí está el riesgo. Y repito, esto lo recojo del análisis de las declaraciones de Elliot Abrams. No es mi opinión. Yo opino acerca de lo que está planteado. Según el viejo aliado de Trump, ya no tanto como aliado, la Casa Blanca parece haber reenfocado el tablero venezolano hacia una lógica profundamente pragmática. Hidrocarburos, inversiones, seguridad jurídica, pero para las empresas de ellos, contención migratoria y control de ingresos. Y claro que todo eso importa, sería infantil negarlo. Pero Venezuela necesita inversión, reconstrucción, energía, infraestructura, empleo y normalización económica. Pero si esa normalización se construye dejando de lado la voluntad popular, entonces no estamos viendo una transición democrática. Lo que vemos es una transición administrativa o administrada. Y Venezuela no está luchando desde hace 27 años para cambiar una dictadura por una dictadura edulcorada, ¿verdad? Porque el gran problema es, obviamente, Delcy Rodríguez y su combo, claro está. Washington trata como pieza temporal de estabilidad a esta gente, pero el ciudadano venezolano los ve como la continuidad del sistema. Y con toda razón. Delcy no llegó de Marte, no apareció en enero, como pretendió decir, siendo una tecnócrata neutral enviada por una fundación, no sé, escandinava. Fue vicepresidente de Maduro. Formó parte del aparato central de la dictadura, fue figura clave del régimen, estuvo en PDVSA, en distintos cargos y se benefició de la misma estructura que persiguió, encarceló, empobreció y expulsó a millones de venezolanos. Entonces, cuando Estados Unidos la legitima como interlocutora principal, el mensaje que recibe la sociedad no es estamos avanzando hacia la democracia, ¿no? El mensaje que se recibe es otro, es aguanten un poquito más porque esta gente nos está sirviendo para manejar el petróleo. Y ahí se rompe la confianza. Abrams lo advierte porque entiende algo elemental. Sin legitimidad no hay estabilidad duradera, y eso lo comparto absolutamente. Puede haber contratos, inversiones, puede haber producción petrolera, puede haber alivio económico temporal. Pero si el país siente que su voluntad fue sacrificada en una mesa de cálculo geopolítico, tarde o temprano, esa estabilidad se convierte en rechazo, en frustración, en desconfianza. Y eso está pasando el día de hoy. Porque después del terremoto del 24 de junio, la imagen de Delcy quedó aún más golpeada, si es que se puede, por una respuesta oficial inexistente, bueno, iba a decir lenta, pero inexistente, opaca, cargada de propaganda. Y es que sí, los venezolanos agradecemos la ayuda estadounidense, y sí, al mismo tiempo también podemos preguntarle a Washington por qué sigue tratándolos como nuevos amigos a estas figuras que ni siquiera fueron capaces de responder con transparencia ante una emergencia nacional. Porque esa es la contradicción. Estados Unidos puede enviar ayuda, puede facilitar recursos, apoyar la reconstrucción, pero si al mismo tiempo evita confrontar a Delcy por el manejo de los desaparecidos, por la opacidad de las cifras, por la falta de rendición de cuentas y por el aparato represivo que sigue intacto, y ya va a escuchar algo, el mensaje se contamina. Porque la ayuda sí se agradece, pero la complicidad se rechaza. Y los venezolanos saben muy bien distinguir entre una cosa y la otra. Adicionalmente está el temita de la Corte Penal Internacional, porque Venezuela anunció su retiro del Estatuto de Roma y el Departamento de Estado, bajo la lógica de confrontar y debilitar a la CPI, se alinea con esta narrativa junto con el régimen que le cae como anillo al dedo. Y aquí hay que ser un poco claros. Podemos sí criticar a la CPI, debatir su inútil funcionamiento, cuestionar su sesgo, sus excesos. Pero en el caso venezolano,
La CPI representa quizá para muchas víctimas una de las pocas o casi nulas vías para que los crímenes de lesa humanidad no sean enterrados bajo acuerdos políticos en Caracas con oro y con petróleo. Si Washington termina coincidiendo con Delcy en debilitar la CPI, el daño simbólico es enorme. Porque para las víctimas venezolanas, la Corte no es una abstracción jurídica, es el expediente que todavía puede hablar cuando la justicia nacional ya fue capturada. Es la posibilidad de que torturadores, jefes de inteligencia, fiscales cómplices, jueces, operadores del terror, no terminen reciclados como funcionarios de una nueva etapa. La cosa es que la Corte sigue sin aparecer y eso obviamente es sumamente lamentable para nuestra causa. No nos podemos engañar. Pero luego también está el tema energético, porque las nuevas leyes y los contratos petroleros buscan atraer capital, blindar inversiones, dar seguridad a empresas internacionales, pero Venezuela necesita eso y más. Otra vez vuelve a aparecer esa pregunta incómoda que le quiero hacer. ¿Quién tiene legitimidad para entregar garantías? ¿Una asamblea ilegítima? ¿Un aparato heredado por el chavismo? ¿Una administración de facto encabezada por Delcy? ¿O instituciones que puedan ser reconstruidas desde una ruta democrática? Porque si los contratos, señores, nacen de un sistema que no tiene legitimidad, mañana, lo he repetido 1000 veces, serían vulnerables políticamente. Y eso también ahuyenta a los inversores. La seguridad jurídica no se va a lograr con cláusulas bonitas, se logra con instituciones confiables. Y Venezuela no tiene instituciones confiables, mientras que la soberanía popular siga secuestrada por los Rodríguez y por Diosdado. Y ese es el punto que algunos pragmáticos no quieren entender. La democracia no es un adornito moral, es parte de una estabilidad. Sin elecciones libres, cualquier contrato puede quedar bajo sospecha. Sin justicia independiente, cualquier inversión parece un arreglo de élites. Y sin presos políticos liberados, toda reapertura económica huele a maquillaje. Y sin reconocer el liderazgo de María Corina Machado, que representa la mayoría social, cualquier transición parece quedar coja. Y ahí es donde Abrams toca una fibra esencial. Estados Unidos puede estar priorizando petróleo, sí, pero Venezuela votó por un cambio. Venezuela necesita un cambio, y ellos también. El país ya se expresó. El problema no es que falten interlocutores cómodos. El problema es que sobran operadores enchufados, oportunistas, intentando reemplazar la voluntad de nosotros por una arquitectura de convivencia y de conveniencia. Por eso es que esto que planteamos hoy acá en el programa no es un debate antiestadounidense, nada que ver. Al contrario, seguimos viendo a Estados Unidos como ese aliado clave para terminar de desmontar el chavismo, y le agradecemos muchísimo. Pero precisamente por eso hay que hablar con la verdad a Washington. Que no se equivoquen de socio, que no confundan estabilidad con sometimiento, que no confundan una calma aparente con aceptación popular y que no confundan esa reapertura económica con una transacción democrática. Porque la gente puede estar mamada, y me disculpa lo llano, pero no está dormida. Puede necesitar ayuda a la gente, pero no está dispuesta a renunciar a sus derechos. La gente puede agradecer la captura de Maduro, todos lo hacemos, pero no vamos a celebrar que Delcy se convierta en la administradora permanente de nuestro país. Porque la advertencia es muy simple. Si Estados Unidos ayuda a llevar a Venezuela hacia las elecciones libres, hacia la justicia y la reconstrucción real, que es lo que aparentemente está haciendo, quedará del lado correcto de la historia del mundo. Pero si termina siendo visto como el poder que sacó a Maduro para sostener a los Rodríguez como herederos del sistema por petróleo, entonces se habrá perdido una oportunidad histórica única. Y no solo perdería capital político, perdería confianza, legitimidad, muchas cosas ante la sociedad mundial. Y quizá eso termine fortaleciendo lo que ellos pretendían desmontar. Por eso es que alzar la voz no significa ir en contra de, significa, señores, Delcy no nos representa, y mientras antes salga del poder, va a ser mejor para ustedes y también para nosotros. Gracias a Jorge Hernández por su aporte a nuestro canal a través de un super thanks, no, un super chat, un super thanks. A todos nuestros miembros también por ser parte de la comunidad, a todos los que nos ayudan vía esos métodos, vía los GIFs también, y a ti que estás viendo este video en este momento, porque nada tiene sentido sin ti. Deja tu like y suscríbete si no lo has hecho, porque es la manera más fácil que tienes para ayudarnos. Además es gratis. Así seguiremos creciendo, haciendo este trabajo todos los días y tratando de que su voz, nuestra voz, llegue a más rincones. Continuamos. Escuchen esto ahora.
desarrolla el medio El Pitazo que la defensa de Roland González, uno de los detenidos por la llamada trama de PDVSA Cripto, denunció que su defendido está desaparecido desde que el 12 de agosto recibieron la noticia en el centro de reclusión El Rodeo 1 que el privado de libertad habría sufrido un supuesto infarto. El abogado Carlos Sotillo Santanielo, defensor privado de González, indicó que la audiencia del caso, prevista para el pasado viernes 14 de agosto, fue suspendida debido a la afectación de su defendido, de quien desconocen su ubicación y su condición de salud. Sotillo presentó entonces el 15 de agosto un documento ante la Defensoría del Pueblo, denunciando el caso y exigiendo información sobre el paradero de Roland González, según reseñó una nota de prensa. El documento indicaba lo siguiente: en fecha 12 de agosto de 2026, comparecimos a la sede del Rodeo 1. Funcionarios del CESMAS nos indicaron que el ciudadano Roland González habría sufrido un infarto y que por tal motivo había sido trasladado a un centro clínico. Sin embargo, no se suministró información sobre su estado de salud ni se indicó el centro médico al cual había asistido. Y eso es lo que presentaron precisamente ante la Defensoría del Pueblo. Eso era lo que decía el documento. Añadía el abogado que el viernes 14 se trasladaron nuevamente al Rodeo 1 a los efectos de celebrar la continuación de la audiencia del juicio. Y en esta oportunidad, abro comillas, se nos suministró la misma información respecto a Roland González. Solo se nos repitió que sufrió un infarto y que fue trasladado a un centro de salud. El abogado Sotillo Santanielo denunció también que el tribunal que lleva la causa les comunicó que tampoco contaban con información concreta sobre él, sobre su estado de salud, ni sobre la ubicación exacta de González. Dios mío, todo un misterio, ¿no? Y entonces pidió a la Defensoría del Pueblo efectuar gestiones necesarias para determinar la actual ubicación de su detenido, para constatar su estado de salud y para garantizar que se informe de manera inmediata y verificable lo que sucede con él a sus familiares. González fue detenido el 19 de abril de 2024 sin una orden de privativa de libertad en su contra, como siempre, como hace el régimen, cuando visitaba a Daniel de Gracia, propietario de Compass Bank, en el momento en que funcionarios del DGCIN llegaron a detenerlo y a aplicar el terrorismo de Estado. La clásica como siempre. Ya veremos qué pasa con este caso. Y ya para cerrar, los representantes de la Asamblea Nacional 2015 visitaron el día de ayer, sábado, el estado Vargas, para constatar de primera mano la situación que está atravesando nuestra gente de Vargas en diferentes zonas de la entidad. Una de las zonas, por supuesto, más afectadas por ese doblete sísmico del pasado 24 de junio. Esta delegación estuvo efectivamente integrada por Dinora Figuera, por Ramón López y por Jorge Millán, quienes realizaron un recorrido por distintos sectores afectados y sostuvieron conversaciones con los vecinos, con los voluntarios y con los funcionarios que están desplegados en labores de recuperación y recolección de escombros. Durante la visita, los dirigentes pudieron observar de primera mano parte de los trabajos que se están ejecutando en las zonas impactadas por estos terremotos y conocer además, que es importante, directo de los residentes y de los equipos de atención, las necesidades principales que persisten en esa entidad. Imágenes difundidas por Impacto Venezuela, como esta, muestran a los representantes opositores durante el recorrido y en conversaciones con ciudadanos y con personal que participa en estas labores posteriores a la emergencia. La visita se produce en este marco de la participación de Dinora, de López y de Millán en la mesa de diálogo, pero en el receso que se tomaron. Proceso que cuenta, por supuesto, con el respaldo de Estados Unidos y que busca avanzar en estos acuerdos políticos para entender la situación generada por la emergencia sísmica. La Guaira, todos sabemos que fue uno de los territorios que recibió el mayor impacto de los terremotos y es por eso que las autoridades se han movilizado hasta allí, y es que distintos sectores políticos también han mantenido seguimiento de las labores de recuperación, de atención a las comunidades afectadas y también de evaluación de los daños. Ojalá que se puedan atender tantas y tantas víctimas de la mejor manera posible, ¿verdad? Así estamos.